Hola, buen día. Empezamos hoy hablando de otra de las obras de Nietzsche, Humano demasiado humano. Y quería empezar recordando algo que estuvimos comentando en encuentros anteriores. Es que el pensamiento de Nietzsche no es un corpus de ideas, sino que es un devenir que va cambiando, se va transfigurando según las etapas de la vida, según estados de ánimo, según algunas amistades o enemistades, y también, según él mismo dice, un cambio de gusto en música. Es así que yo, en mi libro sobre Nietzsche, así hablaba Zaratustra, que como les decía antes, lo pueden encontrar tanto aquí en este canal, en la parte de enlaces externos, como en mi página web, Los Caminos del Habla. Lo presento de esa manera, como un devenir vinculado a etapas de la vida. Entonces entramos en otra etapa ahora. Y además una etapa que significa un giro de 180 grados con respecto a la etapa anterior. ¿Y en qué consiste este giro? Bueno, este giro consiste en el paso de esa fuerte influencia romántica, signada por la figura de Dioniso, el entusiasmo, el calor, la pasión, la marcha en pos de una cultura auténtica, de una verdad sublime, a una etapa que sería todo lo contrario, caracterizada más bien por una labor de topo que cava en las profundidades, algo semejante a la tarea del ironista, que invierte la pregunta, aplica una mirada oblicua, y se trata siempre de un juego de pieles, de máscaras, algo que tiene que ver con el distanciamiento, con la sospecha, y más bien que un acercamiento más que con la sensibilidad, con la razón. Por eso esta etapa también se la considera como la etapa iluminista. Aunque esto es muy relativo, porque a mi modo de ver, Nietzsche no, está muy lejos de una mirada iluminista. ¿Acaso sería interesante aquí interpretarlo a través de una imagen del propio Nietzsche, que es la imagen de la ola? Entonces imaginar a un lector que, terminando de leer Nacimiento de la Tragedia o las últimas páginas de Consideraciones intempestivas, comenzara a leer sin interrupción Humano demasiado humano. Probablemente esa persona va a sentir que está cayendo abruptamente de la cresta de la ola a la planicie de una playa pedregosa, y que entonces es preciso caminar con pie cauto, receloso, lento. En todas estas obras el tema es el tema de la verdad, porque el tema de la verdad es el que atraviesa toda la obra nietzscheana. Pero ya no se trata de la misma verdad, no se trata de la verdad sublime, esas verdades eternas que se manifestaban a través del arte, y particularmente en este caso del arte wagneriano, del drama musical. Un arte que pretendía instaurar una cultura auténtica. Esto es una cultura alemana, algo que no tuviera nada que ver con la imitación de lo francés, que Nietzsche realmente repudiaba en todas estas obras tempranas. Se trata ahora de una verdad totalmente diferente, nada de sublimidad, nada de exaltación, se trata más bien de excavaciones. Se trata de vérsela, en cambio, con una verdad gris, fría, una verdad desnuda, sin colorantes. Y aquí me parece oportuno hacer referencia a otro aspecto de la inversión. ¿Recuerdan ustedes que en la etapa de las obras tempranas, Nietzsche rechazaba todo lo histórico? Ahora, en cambio, adquiere protagonismo lo que él llama una filosofía histórica o una psicología histórica,
interesada en ver cómo una cosa proviene de su contrario y que además no se detiene frente al carácter oscuro, acaso mezquino de las grandes verdades. Y los indicios de este giro se encuentran ya en las primeras páginas de Humano demasiado humano, cuando Nietzsche dice que el pecado original de los filósofos es justamente su falta de sentido histórico. Esto es la incapacidad de entender al hombre actual como un ser devenido, como pensar que siempre fue igual. Es así como el filósofo te transforma en arqueólogo, genealogista. Pero veamos qué es esto de la genealogía, porque la verdad que es muy importante en Nietzsche. Más tarde, en su libro Genealogía de la Moral, esta se va a transformar en un método sistemático, justamente que él va a llamar el método riguroso de la verdad. Pero ¿en qué consiste el método? Se trata precisamente de esa tarea de topo, tarea subterránea, que más que la cosa misma quiere descubrir su devenir, pero no como el desenvolvimiento de una esencia pura que estaría más allá del fenómeno, sino como la erupción de una fuerza en una escena de combate y algo que se impone y la transforma, que puede hacer que algo devenga en su contrario. En la genealogía de la moral lo que hace Nietzsche precisamente es esto, hacer historia de los principios morales y mostrar cómo de alguna manera lo bueno puede provenir de lo malo como efecto de una fuerza que se impone sobre otra. Y así es como se produce un cambio en la noción de verdad. En un breve ensayo de Nietzsche que se llama De la verdad y mentira en sentido extramoral, él plantea una noción de verdad contractualista, o sea, producto de un contrato. Dice Nietzsche que se trata de una verdad mentira, aquella en que nos ponemos de acuerdo para mentir todos juntos. Por tanto, no hay falso y verdadero, no hay bueno y malo, porque no hay opuestos, todo deviene de su contrario. Y desde la óptica de la vida, esos valores morales deben ser investigados en su origen, donde aparecen como resultado de una correlación de fuerzas, donde una voluntad de poder se impone sobre otra. Y aparece también un nuevo concepto de conocimiento que va a invertir también el sentido de aquella frase de Goethe que decía que le interesaba el conocimiento solo cuando era útil para la vida. Porque ahora pareciera que el conocimiento no es útil para la vida, que quizá al revés, la vida en tanto experimento fuera útil para el conocimiento. Y esa pasión por el conocimiento que surge ahora es la de la verdad a toda costa, que no es una verdad grandiosa, sino una verdad pequeña, desértica, una verdad que no aporta ningún consuelo, ningún narcótico, más bien que responde a ese epígrafe de Humano demasiado humano que dice, sea la verdad y perezca el mundo. Esta nueva pasión del conocimiento es cruel, es incompasiva. Por otra parte, no busca descubrir nada nuevo, como antes lo hacía el genio, iba en pos de la gran novedad. Acá, por lo tanto, va a ocurrir que viran también los protagonistas y surge una nueva figura. Es la figura del espíritu libre. Bueno, ahora bien, ¿qué es el espíritu libre? Es la primera transfiguración de la figura del genio, porque para escenarios diferentes aparecen roles diferentes. Y la figura del genio, que había emanado del romanticismo, en ese mundo desencantado, se caracterizaba por la esperanza de un reencantamiento. Y acá, en cambio, el espíritu libre no carece de esperanza, pero no porque la haya perdido, sino porque le basta con la curiosidad.
porque a diferencia del genio, no se sabe nominado para el cumplimiento de ninguna gran misión. Lo de libre debe ser interpretado más bien como libre de misión, de finalidad, de meta, y sobre todo desprovisto de cualquier convicción o fanatismo. Y hay todavía otra diferencia, porque si como vimos en Las Intempestivas o en Nacimiento de la Tragedia, el artista se debe siempre a su público y por tanto tiene en vista la producción de efectos, el espíritu libre se curte en soledad. Dice Nietzsche que son almas fuertes porque no buscan consuelo, desinteresadas porque no van en pos de producir efectos, y alegres y pacíficas porque no se mueven por convicciones o fanatismos. Estos espíritus libres se orientan más que nada a la vida contemplativa, pero no al modo, por ejemplo, de los ascetas que renuncian al mundo, porque consideran, por el contrario, que es la vida práctica una renuncia, porque esclavo es aquel que no dispone para sí de 2/3 de su vida. Y tampoco hay que confundirse con lo de alegre, porque se trata más bien de una tarea que requiere ocio y soledad. Y ahora todavía una pincelada más para dibujar la figura de este espíritu libre. Como todas las figuras nietzscheanas, es portador de un estilo. Ya sabemos la importancia del estilo, ¿no? Que Nietzsche no entendía como algo que se agregaba al pensamiento, sino que era consustancial al pensamiento. Ambas conforman una unidad de interior y exterior que justamente van a aportar a la creación de una cultura auténtica. Una cultura que no puede basarse en la imitación. Precisamente esto es lo que él criticaba de la cultura alemana, que en sus comienzos se inclinaba a la copia de lo francés. En este sentido, Nietzsche, en el Nacimiento de la Tragedia, cita una confesión de Schiller acerca de su manera de poetizar, su descubrimiento de que es más bien un ritmo, un estado de ánimo musical y no el encadenamiento argumentativo de los conceptos el que funciona como disparador de la idea. Y precisamente Nietzsche está totalmente de acuerdo, lo califica esta confesión de una aguda observación psicológica, porque incide exactamente con su manera de ver esta cuestión del estilo. Es decir, la idea de que el pensamiento brota y es la expresión de un estado de ánimo, de un cambio de gusto en música. Y en esta etapa ya sabemos cuáles son esas mudanzas de gusto. La ligereza de un Bizet en lugar de la exaltación wagneriana, la ironía de un Voltaire, la mesura, la serenidad. En suma, lo francés antes que lo alemán. Indicios de estas nuevas pieles, y digo pieles porque justamente eso es una metáfora que está muy presente en Nietzsche, porque habla de las serpientes que cambian de piel, de las aves fénix que renacen de sus cenizas. Bueno, indicio de estas nuevas pieles es la apreciación de lo griego en las antípodas de la perspectiva anterior del Nacimiento de la Tragedia. En un fragmento de Humano demasiado humano, significativamente titulado En pos de los griegos, enuncia su programa estilístico manifestándose más bien favorable al aspecto apolíneo, en contra de todo tipo de exageración e inflación de las palabras. Aboga por la sobriedad de los sentimientos, la palabra precisa y por un enfriamiento del sentir. Lo que vemos es que acá Nietzsche reproduce en su interior, en esta guerra contra sí mismo, el mismo debate que casi un siglo atrás se había entablado entre clásicos y románticos. Debate cuyo caso ejemplar fue la polémica sostenida por Goethe y Schiller y cuyo resultado
que no resolución fue la mordaz frase de Goethe: yo considero clásico todo lo sano y fuerte, y romántico a lo enfermo y débil. Para más detalles sobre este debate, les puedo recomendar un artículo de mi libro Trágico y Sublime que se llama Goethe y Schiller en el debate entre clásicos y románticos. Y ahora, algo más para caracterizar esta etapa nietzscheana. Es preciso que a la figura del espíritu libre se le sobreimprima aquella otra del topo, o sea, la combinación de lo alegre, lo claro, lo liviano, lo que puede llegar a levantar vuelo, con el gusto por las profundidades, el cavar, la figura del topo. Por entonces se publica El hombre subterráneo de Dostoyevsky, y Nietzsche lo leía a Dostoyevsky. Consideraba que era un golpe de suerte haberse topado con su obra. Lo apreciaba por sus dotes de fino psicólogo. Por lo tanto, no es de extrañar que el título de la obra de Dostoyevsky le hubieran inspirado para la creación de esa figura del topo. Una figura que Dostoyevsky caracteriza por la crueldad destructiva de su intelecto, y que Nietzsche va a decir de él, de este topo, que no se amedrenta, sino que por el contrario haya placer en la conciencia de la degradación. El prólogo de su obra Aurora se abre con la pintura de este personaje mitad animal, mitad filólogo, que se ataría en los subsuelos, privado de aire y luz. Ojo, que acá de nuevo la filología aparece, pero con una apreciación inversa a la de la primera etapa, cuando la denostaba por ser un trabajo de operarios mecánicos en torno a un tornillo. Ahora la filología es un arte venerable que exige tomarse tiempo, un andar pausado. Es el arte de la paciencia, que tiene que tener ojo y oído alerta, siempre ver las cosas con doble intención, mirar por el revés, entrar en sospecha. Es entonces que también de lo subterráneo, de las oscuridades, es posible obtener alguna luz, una forma no sacra de redención. Entonces, ¿qué entender por eso que Nietzsche llama el método riguroso de la verdad? No es más que el camino de una experiencia trágica, la de conocimiento como dolor. El saber que el conocimiento no sana ni cobija. No hay verdades benefactoras que puedan sustituir aquellos errores que la religión edificó como consuelo. Y entonces nada más alejado de esa experiencia que el ideal iluminista de la razón y el orden del mundo. Porque tampoco la ciencia puede tranquilizar y asegurarnos la justicia en este mundo. Recordemos la crítica a Sócrates en El nacimiento de la tragedia, cuando le reprocha la falta de coraje para aceptar la verdad de la falta de un orden, tanto en las cosas para hacerlas más inteligibles, como en las acciones humanas para hacerlas más soportables. Y recordemos también cómo le reprocha a Eurípides que no podía comprender lo que ocurría en la tragedia, el haberse construido una justicia terrena como una de las tantas maneras de consuelo. Porque Nietzsche no acepta ninguna de las formas de consuelo. Terminado el imperio de la religión, tampoco la filosofía ni la ciencia podían brindar algún tipo de consuelo. Todo esto nos habla de la permanencia del espíritu trágico. Este no ha desaparecido en esta etapa. Lo que pasa es que es una piedra de múltiples facetas, y acá está mostrando su cara fría, imperturbable. Lo único que queda es lo humano demasiado humano y todo el desencantamiento que esto comporta. La razón genealógica no se guía ni por un telos, ni busca acuerdos. Se trata más bien de una operación de desenmascaramiento de ese abismo insondable de la falta de fundamento.
Y lo trágico, entonces, no es otra cosa que la contemplación desencantada de esa verdad desnuda. Bueno, eso es todo por hoy. La próxima vez vamos a entrar a otra etapa de su pensamiento que también representa un giro de 180 grados. Ya veremos. Hasta la próxima.